bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Como siempre, nosotros con las pilas recargadas para poderle informar a usted y el análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buena noche. Qué bonita energía y vibra en esta noche y la que trae Sandy. Hoy es 24 de julio y estamos precisamente con las 21 horas y 3 minutos en vivo. Acá, desde Todo Noticias, somos A la Medida, ¿verdad? Hoy esta emisión viene cargada de noticias. Correcto. Dios mío, temas muy controversiales que usted debe conocer, así que lo invitamos para que permanezca con nosotros en esta hora. Y ahora, conozcamos los titulares. Una solución al hacinamiento en la USAC. Autoridades esperan poder aplicar la educación a distancia, pero no todos tienen acceso a internet o una computadora. ¿Por qué hay adultos en correccionales de menores? En nuestro análisis responderemos la pregunta que muchos se hacen. Sin certeza jurídica no hay inversión. Según la última encuesta de percepción empresarial, el 46% de los encuestados cree que sí. Aumentan los delitos cibernéticos. La Policía Nacional Civil reporta más de 750 denuncias. Tenemos los detalles que le ayudarán a no ser un blanco fácil de los criminales. Guatemala sigue destacando. David Hernández en navegación a vela y Carlos Martínez en la natación saborean la victoria con medallas de oro. Ortega asegura que no renunciará. Sus declaraciones se dieron en medio de un nuevo ataque y la muerte de una estudiante brasileña de medicina. Y bueno, iniciamos con el primer tema y lo hacemos hablando de la demanda de educación universitaria que se tiene, y debido a esto y también la sobrepoblación de estudiantes en el campus central como en extensiones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las autoridades de dicha casa de estudios superiores están contemplando un nuevo plan de formación de profesionales. Preste mucha atención de cuál es la propuesta que ellos nos tienen. El objetivo es que entre 2019 a 2020 se ponga en marcha un plan de educación a distancia de las carreras que se ofrecen en facultades y escuelas. Este mecanismo sería similar al que se aplica en universidades de Costa Rica. Nosotros acabamos de iniciar nuestra administración en julio, estamos recabando toda la información de las capacidades que hemos logrado como universidad, como un todo. Nos vamos a integrar en redes, sumamos la próxima semana al Ministerio de Educación y esperaríamos tener en todo el año 2019 ya toda la documentación, todos los procesos ya validados y empezar en el 2020 con un modelo diferente, un modelo alternativo que no es algo ajeno hoy a la realidad de cómo el mundo educativo ha evolucionado. Es adaptarnos a la época y el poder entonces ser más incluyentes. Pero esto significa también buscar muchos actores que nos apoyen, desde la producción, desde la misma impresión de los documentos, desde la parte de validación de algunos recursos que necesitemos, como las mismas escuelas o institutos para reunirnos y converger todos nuestros jóvenes, y como la opción también a una cooperación internacional que nos apoye en algún tipo de acompañamiento en el tema de asesoría técnica y asesoría pedagógica. Y esto lo menciono en el caso concreto de la Universidad de Distancia de Costa Rica. Según el Departamento de Registro y Estadística de la USAC, más de 188,000 personas se encuentran inscritas en la máxima casa de estudios. Sin embargo, cerca de 20,000 estudiantes comenzaron el proceso para ingresar y cursar alguna carrera en el 2019. Este tema para Guatemala en la educación universitaria parece muy novedoso. Sin embargo, en otras naciones es muy común. En Costa Rica, por ejemplo, las asignaturas se imparten con 3 modalidades básicas: cursos en línea, cursos híbridos que tienen parte presencial y parte en línea, y los cursos regulares independientes en los cuales se recibe la clase en línea, pero una vez al mes se reúnen los estudiantes con sus tutores. Los retos para la Universidad de San Carlos será el hecho de que, fuera de tener
tener los cursos ya diseñados, el estudiante pueda tener acceso efectivo a una computadora, acceso al internet y esa separación física normal que se va a dar entre el estudiante y el profesor. Sin embargo, Sandy, esto que para nosotros parece una gran innovación, en Europa desde hace muchísimos años es conocido como MOOC, y estos cursos virtuales son la nueva modalidad de educación universitaria donde muchísimos profesionales en otras realidades se están formando. Así es, y también ahora se puede, pues por medio de esta formación a distancia, estudiar diplomados, maestrías en otros países, imagínate, sin necesidad de viajar, pero es que hay que ver las realidades que tenemos, Julio, porque una cosa está bien, la propuesta, pero ¿cuántas personas logran tener acceso a internet? ¿Y cuántas personas logran tener una computadora propia? Porque obviamente, si no, apagar un café internet y bueno, eso nos va a salir caro. Claro, eso se vuelve un problema. La gran ventaja, ¿verdad, Sandy? Tú la estabas diciendo de muy buena manera. El hecho de que la Universidad de San Carlos, cuando tú presentabas la nota, es muy interesante. Más de 120,000 estudiantes en todas sus sedes. Ya las sedes no se dan abasto. Te cuento que hace muchos años, cuando yo daba clases en esa universidad, tenía una sección del último año con 256 alumnos inscritos. ¿Te imaginas que día con día me llegaban 100, 150? Eso es demasiado. Demasiado. Demasiado, Sandy. Y más las personas, los estudiantes que no logran ingresar, imagínate, porque obviamente el cupo es limitado y aunque se quisiera dar el derecho a la educación, pues no se puede, porque simplemente el presupuesto de la Universidad de San Carlos no da para recibir a tantos estudiantes. Correcto. Y cada vez tienen aumento ellos precisamente, pero el presupuesto no va incrementándose conforme a este incremento de estudiantes. Un punto muy interesante el que estás tocando, por eso me agrada mucho escuchar al ingeniero Murphy Pais. Él acaba de asumir hace poco tiempo, ¿verdad? Pocos meses atrás, un par de meses, el tema de esta rectoría magnífica, como se le llama en la Universidad de San Carlos, el rector magnífico. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque mientras más avancemos hacia algo tecnológico, creo que estamos dando más oportunidad. Aquellas personas que físicamente no puedan estar por la incompatibilidad de horarios o del espacio físico que ya no es suficiente, ahora por lo menos van a tener la opción. Por supuesto que tú también lo señalabas de una manera muy puntual y muy precisa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el interior de la República, donde es más difícil tener acceso? Y aquí es donde se desea mucho poder ingresar a la universidad y que se tienen más limitaciones si lo queremos ver así, por ejemplo en los centros universitarios. Y yo te digo algo, compañeros, en la universidad sucedía que ahora se utilizan incluso en las diferentes universidades las plataformas digitales para poder interactuar. Subir alguna tarea, estar en los foros. Correcto. ¿Y qué pasaba? Yo me daba cuenta con compañeros que no tenían computadora, que no tenían internet y les tocaba estar buscando cómo poder cumplir porque ahora era prácticamente esa obligación. Y aquí te das cuenta entonces que a veces al estudiante le cuesta poder pagarse sus estudios, en este caso, porque aunque la Universidad de San Carlos de Guatemala sea una universidad pública, tienes que gastar en material, tienes que gastar en libros, en diferentes situaciones. Transportarte, exactamente, ¿verdad? Y entonces hay quienes tienen la oportunidad y con mucho esfuerzo están tratando de salir adelante, pero no tienen estas herramientas tecnológicas. Correcto, aquí hay dos cosas básicas fundamentales que necesitas para poder aplicar a esta modalidad de estudio. Tú lo dijiste bien, el acceso a una computadora, mejor si es propia, pero el acceso inmediato, ¿verdad? De alguna manera también al internet. ¿Por qué? Porque esto funciona en que tú, dependiendo de tu tiempo, puedes ir haciendo esto, pero supone que las personas que van a estar dentro de ello están trabajando, entonces su tiempo libre será en la noche o los fines de semana, y si no hay acceso a esos dos recursos, ahí va a estar la limitante. Sin embargo, a pesar de eso, Sandy, a manera de conclusión personal, creo que es un buen paso firme adelante para una modernización que tanto necesita la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada desde el año de 1676. Así es, Julio. Yo la verdad estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que el Estado debería de apoyar más y también empujar más este tipo de proyectos tecnológicos para que de esta manera este tipo de propuestas se puedan realizar y cada vez más personas tengan la oportunidad de tener este título universitario para optar a mejores empleos. Ahí está, la CONCYT es una secretaría para la tecnología. ¿Lo dejamos ahí? Así es, vamos con otras noticias.
Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de los protagonistas del motín del Correccional Etapa 2. Ellos, adivine qué, son reincidentes. Y es que la Secretaría de Bienestar Social informó que los 43 amotinados ya habían enfrentado a la justicia por situaciones como las de ayer. No es la primera vez que los internos de Etapa 2 se enfrentan a la justicia por amotinamientos. De acuerdo con las autoridades, ellos gozaban de una consideración judicial que les había permitido regresar al correccional después de un primer motín, a cambio de buena conducta. Así es, eran 43 privados de libertad que oscilan entre las edades de 19 a 24 años. Hago la mención que son adultos. Estos adultos regresaron hace 3 meses del preventivo de la zona 18. Ellos ya en una ocasión anterior, hace 1 año y meses, fueron trasladados al sistema penitenciario precisamente por cometer un motín. El juez les da un criterio de oportunidad con el único requisito de que si se portaban bien no iban a ser juzgados, y hoy nuevamente estos 43 adultos ocasionan disturbios dentro del centro y son puestos ante juez competente para que el juez dictamine su situación jurídica. Por otra parte, autoridades del Hospital Roosevelt informaron sobre el estado de salud de los 4 monitores que fueron llevados a ese centro asistencial. Sí, nosotros recibimos 4 personas referidas de esta institución. Ellos venían con contusiones, fueron vapuleados, ¿verdad? Uno de ellos sí presentó fractura en miembro superior derecho, fue evaluado, se le colocó su yeso y los 4 tuvieron egreso preventivo ayer mismo. Todos estaban estables, eran pequeñas contusiones, raspones, y todos fueron de regreso a la institución. El artículo 473 del Código Penal vigente en Guatemala señala que los detenidos o condenados que se amotinen, perturbando el orden o la disciplina de los establecimientos penales, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Los cabecillas o dirigentes del motín serán sancionados con la pena señalada aumentada en una tercera parte. Comentábamos acá fuera de cámaras mientras veíamos la nota, qué delicado es este tema, lo hacíamos con la licenciada Sandy Monroy. Según el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado y por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Ahora, esta situación es bastante seria porque ya que no pueden ser trasladados a una cárcel de adultos si violaron la ley penal siendo menores de edad, lo que pasa es de que muchos de ellos en las sanciones que tienen, que son máximo de 6 años, terminan, digamos, llegando hasta los 23 años, mezclados con otros chicos que son demasiado pequeños, y es ahí donde se vuelve un gran problema. Tú lo decías muy bien, estos jóvenes, la mayoría de ellos son reincidentes. Sí, imagínate. Perdón, Sandy, sí, imagínate. Y platicábamos de una cosa muy interesante, el hecho de que la sanción también que se da para el tema de este amotinamiento en menores es muy corta, pues de 1 a 3 años. Pero en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, ellos ya fueron condenados por diferentes delitos. Así es. Cuando eran menores de edad. Correcto. Ahora que se han amotinado, se les podría agregar de 1 a 3 años de prisión, que nos parece la verdad ridículo o pues muy poco, la verdad, para todo esto que han generado pérdidas millonarias, las lesiones a los monitores. ¿Qué pasa entonces si se le agrega un delito más? ¿Ellos tienen que continuar ahí en el cumplimiento de ese nuevo delito o ahora sí se puede hacer un traslado? Me gusta mucho la pregunta que haces porque da pie para que expliquemos algo que lo dice la ley Pina. Para nuestros televidentes, si no saben y están familiarizados con el tema de leyes, la ley Pina es la ley de protección integral de niñez y adolescencia. Manda, ¿verdad? Que si eres menor de edad, así tengas 17 años y 364 días, tienes que ser juzgado y en este caso sancionado, como se le llama para el caso de menores, y resguardado por la Secretaría de Bienestar Social. Pero ¿qué es lo que sucede?
cuando cumple la mayoría de edad. Según la Ley de Protección Integral, Niñez y Adolescencia, obviamente no puedes pasar a una cárcel de mayores, de adultos, por lo que vimos en la prohibición constitucional del artículo 20. Pero sí dice la Ley Pina de que hay centros intermedios donde estos que ya cumplieron la mayoría de edad van a ser recluidos. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que aquí los centros intermedios simple y sencillamente no existen. Y no existen porque no quiera la SBS tenerlos. El presupuesto no da para eso. Y no se invierte en esa parte. Pero, por ejemplo, ahora muchos de ellos ya tienen más de 20 años, es decir, son mayores de edad. Si ahora entonces, con más de 20 años, siendo mayores de edad, entonces se les agrega ese delito de amotinamiento, ellos pueden, luego de cumplir la condena en el correccional, trasladarlos a un centro carcelario normal. Así es como debe funcionar, porque ya esto lo cometieron siendo mayores de edad, tienen que cumplir su sanción, ¿verdad? Hasta máximo 23 años, si es que tenían 17, y ya luego, si son encontrados culpables de este delito de amotinamiento, la siguiente condena de 1 a 3 años, que puede ser conmutable, obviamente, por el tiempo que se da. Si no la pueden conmutar, la tienen que cumplir ya en un centro de privación de libertad de adultos, Andy. Pero es que ya hay un limbo bien maquiavélico, ¿sabes por qué? Porque hay... Si tú te das cuenta, los que se amotinaron no parecen ya ni tan menores, ya se miran hombres adultos, muy grandes de alguna manera, muy malvados, mezclados con estos menores. Lo que pasa en esa mezcla perversa es que los menores entonces ahí sí tienen una verdadera universidad del crimen con estos jóvenes ya adultos que de alguna manera son los que lideran los motines, son los que lideran algunas clicas de pandillas y los influencian. Y si de alguna manera no les haces caso, pues ya imagínate tú qué vejámenes habrán allí. Y aquí prácticamente lo que se busca también en los correccionales es la rehabilitación, pero en realidad estos 43 jóvenes que son reincidentes en amotinamientos, que también querían atacar, matar a unos menores porque ellos ya no querían seguir en el grupo criminal de ellos, ¿ellos tienen oportunidad de poder rehabilitarse o prácticamente ya se quedaron en el delito? Mientras más avanzas en edad, cuando estás dentro de estas organizaciones criminales tan duras y tan conflictivas, como por ejemplo las pandillas, ¿verdad? Muchos de ellos pertenecen a pandillas, es muy difícil lograr salir, es muy difícil lograr rehabilitarte y mucho menos reinsertarte a la sociedad. Sin embargo, que sea difícil no significa, Sandy, que sea imposible. Entonces, parte de la lucha del Estado de Guatemala, tanto en menores como en mayores, debería de ser esa, cumplir la ley apostándole a la rehabilitación y a la reinserción social. Digamos que de un grupo de pandilleros, ya sea menores o adultos, que sea de 100, se puedan rehabilitar a 5. Bueno, ya son 5 menos que van a estar en la calle matando, delinquiendo y haciendo un daño. Pero el gran problema es que tampoco estamos haciendo eso. No entendemos que ese presupuesto fuerte que hay que invertir es para la seguridad de todos los guatemaltecos. Y bueno, este tema la verdad es de que no ha parado, todavía continúa. Sabemos que hoy se encontraban en horas de la noche todavía los 43 adolescentes en la torre de tribunales. El juez pues obviamente los ligó a proceso, pero los envió de regreso al correccional etapa 2. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos años al final les pueden dar a estos jóvenes? Les vamos a dar seguimiento a esta noticia para que usted se pueda enterar. Hablemos de otro tema que está afectando a la adolescencia. Resulta que en lo que va del año la Policía Nacional Civil registra más de 750 denuncias por ciberdelitos, donde las víctimas son especialmente niños y adolescentes. Hacen un llamado también a los padres de familia a vigilar a sus hijos para que no sean blanco fácil de estas estructuras criminales. La cifra se eleva a más de 750 casos en estos temas. Y con lo cual nosotros buscamos pues prevenir que estos temas se den a través de las juntas de participación juvenil. Tenemos presencia a nivel nacional y pues estamos implementando una campaña que se denomina Yo no me expongo. El próximo jueves y viernes estaremos en el departamento de Izabal con esta campaña. Han sido durante el año 2018 y pues algunos de los casos que más se han logrado identificar es el ciberacoso, el ciberbullying, que son los que mayor puntean estas estadísticas y que se dan a nivel nacional. El riesgo se eleva, pues un menor puede convertirse en un infractor de la ley con las redes sociales.
El mal uso también los puede a ellos verse involucrados en algún delito, ¿verdad? Ellos desconociendo que las acciones que puedan hacer a través de los dispositivos, como publicar fotografías íntimas de un compañero o de una persona, también los convierte en un delincuente. La mayoría de las jovencitas son acosadas y son llevadas a través de personas que se hacen pasar, que son promotores de modelos a través de las redes sociales. Por otro lado tenemos el problema del bulo, que cuando sucedió lo de el volcán de fuego, lastimosamente, hubo gente que nos contactaron de Estados Unidos que le llegó información que les decía que en Quetzaltenango había más de 4.000 personas muertas porque hasta allá llegó la lava. Entonces vean la desinformación, lo que puede causar. Hay un tema que siempre es bastante triste de tratar, que es la trata de personas. Estados Unidos ubica a Guatemala de baja categoría por el tema de trata de personas. Los detalles a continuación. Guatemala baja de categoría en materia de atención y prevención al delito de trata de personas, según un estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Refugio de la Niñez explica por qué. Nuevamente estamos en un nivel que nos hace tener que tomar una serie de acciones. En algún momento estuvimos en el nivel 2, se nos degradó en el año 2017 hasta el nivel 2, lo que implica que el Estado de Guatemala tiene que realizar acciones más concretas, principalmente para la prevención y para el trato de las víctimas de este terrible delito de trata de personas, así como la necesidad de afianzar los mecanismos de investigación y castigo a los responsables de la trata de personas. El informe también recomienda tener seguimiento y acompañamiento jurídico a los casos de las víctimas y también un espacio digno de atención para los niños y adolescentes afectados, que como referencia toman a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Otro tema que preocupa sobremanera es que no han existido avances notables en materia de individualización de las víctimas, de efectivo seguimiento judicial a los casos y el tema de la investigación. Igualmente el tema de Hogar Seguro Virgen de la Asunción vuelve a relucir en el informe y dentro de esa dinámica se hace ver la necesidad que el Estado cuente con espacios de atención individualizada y sobre todo de forma profesional en los cuales se dé un acompañamiento y un seguimiento a las víctimas de trata de personas. Según la Fiscalía de Delitos contra la Trata de Personas, cada año se reciben más de 200 denuncias. Normalmente cada año recibimos un aproximado de 250 denuncias. Por el momento estamos hablando de unos 155 denuncias o noticias criminales que llevamos en este momento en investigación. La modalidad más común de trata en el país es la explotación sexual y la pornografía infantil. Y ahora es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de economía. Claro que sí, certeza jurídica o no para la inversión, ya lo sabrá cuando volvamos aquí en A la Medida. Hablemos un poco de economía y de inversión. 4 de cada 10 empresarios, escuche bien, tiene interés en invertir en nuestro país, especialmente en la zona central y el suroccidente. Sin embargo, la falta de certeza jurídica ha frenado esta decisión. Estos datos se desprenden de la segunda encuesta de percepción empresarial 2018. Por otro lado, en cuanto a si existe realmente ese potencial para invertir en nuevas ciudades, pues 4 de cada 10 sí señaló que existe esa oportunidad, sí ve realmente el potencial de invertir en ciertas ciudades y seleccionaron pues 2 regiones, la región 5 y 6, que es la región del suroccidente y la región central como potenciales inversiones. Que el tema de la seguridad jurídica es una limitante para poder atraer a esa inversión, ¿verdad? Y para poder realizar esos negocios en otros departamentos, por lo cual es una de las principales limitantes junto con la infraestructura y el tema del apoyo institucional. Para el próximo trimestre, 6 de cada 10 empresarios son optimistas y esperan que el clima jurídico registre una mejora.
Como les mencionaba, sí existe cierto, pues 6 de cada 10 empresarios sí son optimistas en cierta estabilidad en las variables, en las 6 variables que evaluamos. Sin embargo, pues sí un 19% coinciden que las perspectivas de inversión serán menores para el tercer trimestre, es decir, el 20% señaló que se abstendrán de invertir para el tercer trimestre. Sobre el estudio, empresarios agregan que debe mejorarse la red vial y el sistema aeroportuario. Los empresarios estamos preocupados por la situación del país. Básicamente los 2 rubros más importantes que ven los empresarios que ha prevenido la inversión en Guatemala este año han sido la falta de certeza jurídica derivado de las decisiones de las Cortes y la pobre, el estado de la infraestructura que tenemos, tanto carreteras, puertos ineficientes y un aeropuerto que hemos visto en los últimos días que no está funcionando como debe. Bueno, y en este tema tenemos que hablar de la certeza jurídica. La certeza jurídica es un principio del derecho basado en la aplicación de la ley de forma objetiva. Y aquí es importante destacar lo que pasa con los empresarios. Según una encuesta, la segunda encuesta empresarial de ellos, dice que la principal limitante para poder invertir en Guatemala precisamente es este tema, que no encuentran una certeza jurídica para invertir. 64% de los empresarios considera que el 2018 no es el año ideal para realizar sus inversiones, mientras que el 31% cree necesario promover un ambiente propicio para los negocios en Guatemala. Y esto trae mucho a colación, ¿verdad, Sandy? Porque por supuesto que la certeza jurídica, es decir, un respeto a las leyes, a que si esta empresa está funcionando, pues que continúe funcionando, va de la mano también a otro tema, que es el hecho de poder tener una seguridad adecuada. Así es, y cuando hablamos de certeza jurídica también es traer a colación en este caso el tema de que los juicios se desarrollen de una forma breve, porque también hay algunos casos de empresas que llevan años y todavía no se sabe qué va a pasar, entonces ahí te genera ciertas dudas y cómo van a querer así venir aquí. Mira qué buen punto, porque entonces sí, lo que queremos es, por ejemplo, aquí estamos hablando de empresarios guatemaltecos, ¿verdad? Que qué bien que deseen invertir, pero qué mal que no encuentren que este año sea el ideal. Pero ¿y qué pasa con los empresarios extranjeros? También esa inversión tenemos que atraerla, Sandy, y si no le damos... Y es un punto que consideran también a nivel internacional, la seguridad, la certeza jurídica y todo lo que el país les pueda dar para que ellos pues puedan funcionar e instalarse en nuestro país. Tienes razón. ¿Te imaginas cómo verán empresarios extranjeros que voltean a ver a Guatemala y dicen, vamos a ver, ¿cómo estamos en el tema de seguridad? Más o menos. ¿Cómo estamos en el tema de certeza jurídica? Hay empresas que tienen algún problema legal que llevan 2 años, no se resuelve, año y medio. Entonces voltean a ver a otros países centroamericanos, lamentablemente. Exactamente. Imagínate, la verdad es que estas cifras son preocupantes. Así es. Que 4 de cada 10 empresarios tengan la intención de invertir, pero que consideren entonces, por el tema de certeza jurídica, mejor no hacerlo. Claro. O sea, la cifra es muy baja, pero si nos vamos más delimitando con el tema de la certeza jurídica, esa cifra. Imagínate. ¿Sabes qué es lo que pasa con lo que tú estás analizando ahorita de una manera que me parece también muy oportuna? Si no invierten, aún estos 34%, ¿verdad?, que tienen esa percepción, o el otro porcentaje, al no haber inversión, pues tampoco hay fuentes de empleo. Al no haber fuentes de empleo, entonces hay una situación económica en general para el país mucho más difícil. Y eso impacta en muchas cuestiones, desde la recaudación fiscal hasta obviamente las ganancias que los empresarios, por ser empresarios tienen que tener ganancias, pues puedan tener o no. Y es cuando se encuentran aquellos pequeños y ficticios desahogos como el bono 14, como el aguinaldo, pero lamentablemente la economía tan mala en ese sentido que muchos de esos respiros económicos financieros para el guatemalteco sirve para tapar otros agujeros que a lo largo del año ha tenido. Y es que este tema, la verdad, crea un efecto dominó. Correcto. Julio, porque obviamente si las empresas no tienen la confianza de poder instalarse, de poder crear entonces esas fuentes de empleo, nos convertimos en un país donde el desempleo va incrementándose y esto va dando para otras situaciones, que las personas busquen en el delito ganarse ese dinero. Claro que sí, ahí es donde se estrechan la mano estos dos temas, el económico con el de la seguridad. Algunos de las personas que por desesperación pasa 1 año, pasan 2 años y no logran encontrar ese empleo por la falta de inversión ante la carencia de certeza jurídica para que funcionen bien las empresas, entonces de alguna manera o pasan al lado equivocado, ¿verdad?, aceptando cualquier cosa de un hecho delictivo, o algunos migran, ¿verdad?, buscando
el famoso sueño americano, que tampoco viene a ser la panacea, sobre todo con lo que pasó en estos últimos meses y con esa política de tolerancia cero de Donald Trump. Para garantizarle la certeza jurídica entonces a los empresarios, ¿quiénes son los que deberían intervenir y deberían entonces ver cómo le hacen para de esta forma poder solucionar esta situación y que de esta forma las empresas se puedan instalar en los diferentes departamentos? Claro que sí, Sandy. Bueno, fuera del tema de la seguridad que le compete al Estado en este caso, yo creo que la certeza jurídica la van a encontrar los empresarios de la manera en que quieren, es en el respeto a la ley, en el respeto al marco jurídico guatemalteco y en el respeto al funcionamiento de una empresa o de varias empresas que después no funcionen 1 o 2 años y paren sus operaciones porque por recursos y otros recursos legales y personas interesadas o no, ya no puedan seguir funcionando en el país, tengan que cerrar y se vaya la inversión. Así es, y esta era la percepción entonces del sector empresarial. Hemos analizado este tema y le vamos al seguimiento también. Sí. Me parece interesante, la verdad, porque es un sector que ayuda mucho en el tema económico de nuestro país y que obviamente la esperanza también está en este sector. Entonces, es un trabajo en conjunto que se debe hacer tanto el sector público como el privado. Correcto. Para mejorar las condiciones. Para una mejor Guatemala, Sandy. Tiene razón. Vamos a continuar con otras noticias, unas noticias esperanzadoras para nuestro país. Excelente. Y como le adelantaba, hoy fue un día lleno de medallas conquistadas por nuestros atletas guatemaltecos. Conozcamos los logros que obtuvieron en las diferentes categorías en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Guatemala sumó una nueva presea de oro este martes gracias al esfuerzo de David Hernández. La medalla la consiguió en la clase Sunfish de navegación a vela. Esta es la primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe para el velerista de 22 años. Ya casi entrada la noche, el nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez saboreó nuevamente la victoria. Obtuvo la medalla de oro en la prueba de 100 metros mariposa. El nadador obtuvo el primer lugar con 52.20 segundos, un récord de Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el levantamiento de pesas, Gilberto Lemus obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 105 kilogramos en la modalidad de arranque. Con esto, la disciplina de levantamiento de pesas suma su tercer bronce. El gimnasta guatemalteco Jorge Vega obtuvo otra medalla. Esta vez fue la de bronce en la final del salto al potro. Pese a que el viernes pasado se rumoraba sobre su participación ante una lesión que sufrió en su rodilla derecha, Vega logró superar las adversidades y traer un nuevo logro. Otra victoria fue sumada en Barranquilla en el tiro con armas de caza. Guatemala obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de esquet. El equipo está conformado por Diego Bermúdez, Joaquín Molina y Rodrigo Sacrinson. El equipo cubano se llevó la medalla de plata y el puertorriqueño la de oro. Manuel Rodas estuvo a punto de obtener una medalla de bronce en la carrera por puntos. El guatemalteco se quedó con la cuarta posición con un total de 40 puntos por detrás de Venezuela en el bronce, Colombia que obtuvo la plata y México que se quedó con el oro. Regresando al levantamiento de pesas, Luis Alberto Oil no logró completar ninguno de sus 3 intentos y se quedó sin opción a medalla en la modalidad de envión. Sin embargo, en la modalidad de arranque levantó 159 kilogramos en su primer intento, obteniendo el cuarto lugar. En la gimnasia artística, Ana Irene Palacios terminó en el cuarto lugar en la viga de equilibrio. Su participación en Barranquilla terminó con un quinto lugar en la final de suelo. En el baloncesto, la selección femenina obtuvo el 7º puesto en el retorno a la competencia luego de 8 años sin participar. En su última presentación derrotaron a la selección de Barbados 72-53. En el racquetball, mañana se jugará la final en la categoría de dobles luego que Ana Gabriela Martínez y María René Rodríguez obtuvieran su clasificación venciendo 2-1 a la dupla colombiana. En la final se enfrentarán contra las mexicanas. Mañana también se jugará otra final en el racquetball. La guatemalteca Ana Gabriela Martínez venció a la mexicana Alexandra Herrera, asegurando un lugar en la final después de luchar con todo lo que tenía. Esta guerrera guatemalteca se enfrentará a la múltiple campeona mexicana Paola Longoria. Sabemos que dará todo de sí. La información va a continuar acá en A la Medida, Sandy. Así es, pero ahora es momento de hacer una pausa. Ya volvemos. Y bueno, regresamos con las noticias desde el organismo legislativo. Resulta que una diputada integrante del Frente Parlamentario presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad porque señala que hay conflicto de intereses en las reformas del Código Penal.
trata del proyecto de decreto que modifica el artículo 407N del Código Penal, que contiene el delito de financiamiento electoral ilícito, donde se presentó un amparo ante la CC indicando que alrededor de 60 diputados han participado para la primera y segunda lectura de esta iniciativa, violentando el artículo 98 de la Ley Orgánica del Legislativo. Ante esta acción, el vicepresidente del Legislativo comentó: por eso es que se está corrigiendo ese párrafo para resolver esa laguna legal. En ningún momento se está beneficiando absolutamente a nadie. Incluso les puedo hablar de Estados Unidos. A Bernie Sanders lo acaban de multar precisamente por un financiamiento electoral anónimo. Multar. Óigame lo que le digo, multar. En Estados Unidos, una de las democracias más desarrolladas del mundo, en donde es una multa administrativa. Y aquí estamos hablando que sea de 2 a 5 años el financiamiento electoral anónimo, que eso es lo que envió en este caso la comisión, y una multa del 100% para quienes dieron ese financiamiento electoral anónimo. No sé si ella le explicó a alguien de que la Corte de Constitucionalidad es la que le está diciendo al Congreso que reforme el párrafo segundo del 407. Y en este caso, como le reitero, es bien sencillo, porque se quiere hacer la diferenciación de financiamiento electoral lícito al de financiamiento electoral anónimo. Es muy diferente recibir $1 millón en efectivo de un narcotraficante, que eso sí es financiamiento electoral lícito, a un financiamiento electoral anónimo. La iniciativa busca la aplicación de prisión de 2 a 5 años para quien reciba o aporte dinero sin declarar, y una multa de 20,000 a 100,000 quetzales y la inhabilitación por 5 años de ser proveedor o contratista del Estado. Bueno, y como usted recordará, le informamos acá en A la Medida que ayer inició el censo. Autoridades del Instituto Nacional de Estadística confirmaron que el proceso de levantamiento de información en los municipios del país se realiza sin complicaciones. Ha transcurrido un día desde que inició el Censo de Población y Vivienda 2018 y autoridades del Instituto Nacional de Estadística aclararon dudas sobre el proceso que deben tomar en cuenta en los hogares guatemaltecos para responder la boleta censal al representante del INE, quien deberá estar plenamente identificado y portar su gafete distintivo. El censista es el único autorizado para obtener la información, es decir, no hay, según nuestro protocolo, otra forma de que se obtenga la información si no es por el mecanismo de la entrevista. Las boletas están debidamente numeradas y por ello es la boleta la única que se puede utilizar para capturar la información. Y debería ratificar que el censista para eso está autorizado, es decir, lleva un número de viviendas que visitar, un número de boletas que le corresponden para llenar su cupo y por ende debe de utilizar esos instrumentos con su protocolo. Es decir, el censista es el único autorizado conforme al protocolo que hemos establecido para estos días durante el censo. El segundo punto importante a ratificar es que es muy importante que la boleta es pública y la población la puede consultar. Hay aspectos a remarcar, que en el censo no se pregunta información sobre sus ingresos monetarios, no se consulta cuánto gana una persona en la boleta, no es interés del censo esa variable. También no se preguntan datos bancarios ni datos personales al respecto. Encargados del censo solicitan a la población guatemalteca no dejarse engañar por publicaciones falsas que circulan en redes sociales y que la información oficial será comunicada a través de los canales de comunicación del Instituto Nacional de Estadística o marcando al PBX 1514.